Bienvenidos. A partir de este momento estamos a disposición de los cuatro vientos para crecer en valores como buenos santiagueros. Saber, por ejemplo, por qué fue nombrada Santiago como Madre Cuba y presentarles a muchos de sus mejores hijos que bajan y suben las lomas como expresión leal de cubanía. Vamos a caminar, vamos a andar, como dice el poeta de la canción, y vamos a descubrir a otro Santiago, quizás el menos imaginado, pero sí el más querido. En una transición espectacular de los adoquines al asfalto, viviremos las huellas del tiempo y cómo perduran las ideas desde la fundación de la villa hasta hoy. En el mismo centro de la ciudad, en la Plaza de Armas, nuestro parque de céspedes, abordemos la ruta de las tradiciones, de la identidad y de ese hoy que se pinta de futuro. Ruta 500 para celebrar el medio milenio. Hola Santiago, aquí estoy en la guagua, o mejor, en la parada de la guagua, donde todo se sabe. Hola santiaguero. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabe usted si Santiago de Cuba fue capital de nuestro país en algún momento? Sí, cómo no. De 1514 hasta 1607, Santiago fue la capital de todo el país. O sea, como villa, la villa más importante y se convirtió en la primera capital del país. Santiaguero, santiaguera, Santiago de Cuba es declarada cada mes de julio capital de un hecho cultural y regional. Hola santiagueras. Hola. Hola, en el mes de julio Santiago de Cuba se convierte en la capital del... La fiesta del Caribe, en nuestra tierra del fuego, Santiago. Para los primeros pobladores de esta ínsula, los aborígenes, la tierra del frente, la que se moja de aguas azules, la de perfectas montañas, la parió la bahía. Según las crónicas de los conquistadores, en este sitio geográfico y en otros muy cercanos del suroriente, fue donde primero escucharon Cuba. Cuba. Señalaban así la tierra caliente, la tierra firme, aquellos primeros hermanos. Bueno, yo tengo entendido que Cuba es una lengua aborigen. No sabría decirte exactamente si fue en Baracoa o fue aquí en la Bahía de Santiago, pero en uno de los dos lugares sí estoy seguro que fue. Los aborígenes nos bautizaron con dos ofrendas grandiosas, el nombre de nuestra patria y la hospitalidad que llevó al conquistador español a sus casas de guano, a sus bohíos. Tan dura como las piedras de las casas y las fortalezas que levantaron los conquistadores españoles fue la relación y el trato hacia los indios, como los llamaron despectivamente. La ambición por el oro aniquiló a poblaciones enteras. Ante el dolor de ese capítulo gris, la misericordia de un santo que juntó la sangre de muchos aborígenes y españoles. Ese santo vino a caballo por el mar, Santiago Apóstol, sí, Santiago de Cuba. Yo pienso que la gente de Santiago de Cuba no cree que Santiago Apóstol fuera un santo. Fue un personaje. Santiago Apóstol es un personaje. Yo en realidad le pido a Dios Todopoderoso. Un personaje a partir de la propuesta escénica que se hizo con esta obra, de cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra, un trabajo colectivo que se hizo con Joel Yen, el que fue presidente de la Casa del Caribe, Raúl Pomares, Ramiro Herrero y muchos actores de Santiago de Cuba, y rescatamos este símbolo de la cultura católica o eclesiástica, como quisieran llamarle,
de Santiago de Cuba y lo llevamos a una realidad de un contexto totalmente santiaguero. A partir de la crónica de Emilio Bacardí surge la obra de cómo Santiago puso los pies en la tierra, y a partir de ese momento para mí es un personaje, más que un símbolo católico, ni mucho menos. La séptima villa fundada y bautizada del país, la ciudad protegida por murallas o fortalezas militares, la tierra que le huye al mar del sur bajo un sol picante, es Santiago, que un pedacito de Cuba es. Santiago es el espacio del conquistador legendario, el puerto santo y milagroso que yace entre la sierra y el mar. Pero también es el suelo que brindó compasión y refugio al negro africano, aquel que llegó como esclavo para teñir de oscuro muchas pieles. Santiago ya tenía las aguas más azules del universo y el fuego más puro de la tierra. África llegaba al caldero de razas con el dolor infinito de la trata negrera, la diáspora. Bueno, mis ancestros comentaban que la mayoría de los negros que entraron por Santiago eran procedentes de Angola. Yo creo que mis antepasados llegaron del Congo. La mayoría de los navíos de la trata que anclaban en el puerto santiaguero procedían de Angola. Quizás por ello, la fuerza ancestral hizo que muchos retornáramos en los años 70 y 80 del siglo XX al continente negro. Desde entonces, ires y venires dibujan grandes historias de vida en Santiago de Cuba. La expresión Madre Cuba, en realidad no puede decirse que haya una definición exacta de su surgimiento, pero es sobre todo una expresión de origen esclavo, es una expresión que los negros, sobre todo de barracones, daban al Santiago de Cuba como Macuba. Macuba, que es una forma apocopada de madre, y Cuba de Santiago. En el siglo XIX, incluso antes, Cuba era Santiago de Cuba. La expresión Cuba definía más a Santiago de Cuba que a la isla en sí misma. De manera que el origen de la palabra Macuba, sin que pueda decirte que esto es terminante,
que es una forma definitiva de definirla, tiene para el juicio más general, para el juicio más aceptado, un origen esclavo, sobre todo los esclavos de votación, que se referían a la ciudad, sobre todo cuando venían a ella o salían de ella, como Macuba. No podemos decir que la población esclava que viene a Cuba procede exclusivamente de una zona, sino que es de variadas zonas africanas. Vinieron sobre todo de la parte del sur oeste del continente africano, pero también de la parte central occidental y hasta de Etiopía y otros lugares. Tuvieron un peso importante, muy importante, los angolanos. El recientemente fallecido doctor Roberto Lenzano Seguí estaba haciendo conjuntamente conmigo un rastreo de estos elementos angolanos, puesto que una gran población de esclavas e incluso de negros libres ya, que se alzan en la rebelión negra del cobre de 1720 aproximadamente a 1800 y tanto, son de origen angolano. Quiero hacer notar la presencia desde 1971 aproximadamente de una mujer santiaguera allá en Angola, esposa de uno de los comandantes de la revolución angolana, de la dirección del MPLA, Enrique dos Santos Carvalho, o Carvalho dos Santos, que es Rafaela Pereira Limonta, una santiaguera que desempeñó un papel importante en la lucha de liberación y en la relación entre Cuba y Angola. El Mar Caribe es uno de los grandes poderes de Santiago de Cuba. La revolución haitiana trajo muchos hermanos de esa nación junto a sus amos franceses y franco-haitianos. Nosotros tenemos mucho del vodú haitiano. La mayoría de los santiagueros tenemos prácticamente los apellidos franceses que vienen de toda esa área. Inaudit Payson Malet. Haitianos, francohaitianos y franceses distinguieron de bellezas y espacios necesarios a Santiago de Cuba. La orden del gobierno español a estos emigrantes fue la de establecer sus negocios o propiedades en los alrededores de la ciudad, decisión que trajo consigo prosperidad y mucho más identidad al territorio. Santiago en esos momentos tenía una vida más bien aldeana y el impacto de la cultura francesa se hizo notar en todos los ámbitos de la vida cotidiana y de la cultura en general. Estoy hablando de cosas tan importantes como por ejemplo la producción económica de la región, y estoy hablando también de la cocina, estoy hablando de las modas, estoy hablando del arte, donde también tuvieron un impacto muy fuerte, y entonces eso fue muy significativo para la vida de Santiago del siglo XIX y para la vida de Santiago de hoy día. Francia puso de moda en Santiago que tener un cafetal era de muy buen gusto, porque en los cafetales se veraneaba, se hablaba de literatura, de arte, de moda, de economía, de política y hasta de amor. ¿Cuántos romances entre amos y esclavos dejaron para siempre sus apellidos en nosotros? Siempre los historiadores le hacen alusión, por ejemplo, a la Loma del Tibolí con el teatro, y le hacen también alusión a los cafetales, a los barrios que se asentaron en la ciudad. La cultura y las maneras francesas se pusieron de moda entre los santiagueros. Según se dice, en el puerto de Santiago se hablaba el francés casi tanto como el español. O sea, que podemos decir que llegó a todos los ámbitos de la vida. Sin duda alguna, los franceses y francohaitianos introdujeron un fabuloso ecoturismo que hizo de las suyas en las espectaculares fincas o haciendas como La Fortuna, La Virginia, El Edén, El Diamante y Providencia. ¿Qué sucedió? Que no solamente se quedaron en la ciudad, sino que también fueron hacia las montañas y conquistaron de esa manera el anfiteatro de montañas que rodea Santiago de Cuba. Fue muy interesante porque crearon lo que llamamos una retaguardia cultural en las montañas de Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque los cafetales no eran solamente lugares para la producción de café, sino también eran receptáculos culturales donde el viajero que llegaba a Santiago
Santiago pues gustaba de quedarse en ellos y compartir con sus dueños no solamente la producción y el paisaje, sino también la música, la literatura, que en esos momentos se oía y se leía en Europa y nos llegaba a través del puerto de Santiago, a través de esos barcos que venían de Francia hacia Santiago de Cuba. Fue algo muy interesante, un impacto muy fuerte en realidad. La historia recoge la siguiente frase: Santiago cambió con los franceses y créalo, abrieron comercios, escuelas de música, impactaron con el daguerrotipo y sus talleres fotográficos. Le dieron más fuerza a la salsa en la cocina cubana, lo agridulce. Imagínese, más salsa para un pueblo salsero y salsoso. Sigo aquí en la guagua, o mejor, en la parada de la guagua, donde todo se sabe. Hola, santiaguero. Hola. ¿Sabes si Santiago tiene un Quijote? Sí, Santiago sí tiene varios Quijotes. Los Quijotes son agradables, inteligentes, amables, valientes. Hola, santiaguero. Cosa más linda. Gracias. ¿Sabes si Santiago tiene un Quijote? El Quijote soy yo. Vaya. Hola, santiaguero. ¿Qué tal, Bella? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Sabes si Santiago tiene un Quijote? Sí, cómo no. Tiene muchos Quijotes Santiago de Cuba. ¿Y sabes de color es el que caracteriza a nuestra ciudad? Es negro. ¿Y cómo se llama? Jesús Concauce, uno de los poetas más grandes de este mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Bella. ¿El Quijote? El Quijote. Sí, pero eso tiene que dar un cariño, ¿no? Un sentido de la amistad. Yo quise decir que nosotros también tuvimos nuestro Quijote, porque no fue el de Cervantes, sino fue el esclavo, ese fue nuestro Quijote. Y creo que tanto valor tiene uno como tiene el otro. Y recuerda que hay toda la relación entre Cuba y España, etcétera. Yo quiero traer mi Quijote, el mío negro, ¿entiendes? Sin un sentido racial, sino un sentido histórico de nuestra vida. El 25 de julio de 1515, el gobernador Diego Velázquez tuvo la feliz idea de establecer la séptima villa justo al pie de nuestra impresionante bahía de Bolsa. Lo hizo aquí por la facilidad de comunicación con Santo Domingo y porque a las claras tenemos un puerto muy abrigado, un puerto seguro, pero además porque en estos alrededores había más vestigios de oro que en otro sitio del archipiélago. De nuestro puerto salió el legendario Hernán Cortés en dirección a Nueva España el 18 de noviembre de 1618. De Santiago de Cuba partieron los expedicionarios rumbo a la conquista del Perú y la Florida. En esta bahía nos convertimos en universales con la guerra hispano-cubano-norteamericana. Noticias que atravesaron el suroriente de la Isla Grande y se anidaron en torres, memorias o manuscritos.
Si Santiago nació en la Cuba de tierra caliente, rodeada de montañas y de cálidas aguas que sedujeron a Cachita, la Virgen morena y mambiza, ¿qué decir del sincretismo, del mestizaje, de nuestra fe? Mi hija tiene el nombre de ella, mi madre tiene el nombre de ella, y tengo mucha fe en esa vida. La niña mía tuvo un problema, una enfermedad, que los médicos aquí en Santiago le determinaron un tumor en la base del cráneo, y le pedí a ella, y cuando la llevé a La Habana, al Pando Ferrer, me dijeron que era negativo, que no era lo que habían dictaminado los médicos aquí. Le pedí a ella que no fuera eso que ella que tenía, y así mismo fue. Cuando llegué a La Habana no era eso. Aquí el timonel es palabra de Guillén. Somos el color cubano. ¿Y qué decir de la sentencia del Quijote Negro Jesús Coscauce? El poeta nos definió con el color caribe. Los santiagueros somos hospitalarios como los aborígenes, rebeldes como el negro cimarrón y apasionados y guerreros como el buen español. Somos la energía que no pierde el sueño, un pueblo que trabaja y respeta. Generaciones orgullosas del son, de su traje montuno, del tumbao, de la magia de la trova, del seductor bolero, de la legendaria Ma Teodora que rajando la leña está, del maestro barcelonés Juan Casamijara, quien se sintió más grande en Santiago y llevó al rango de los clásicos nuestro Abre, que ahí viene el cocollé. Hola, santiagueras. Hola, compañera. ¿Qué ruta están esperando? La 10. ¿Y va para dónde? Raja Yoga. ¿Qué caracteriza al santiaguero? El santiaguero es alegre, chistoso, dinámico, es hospitalario, es una gente chévere. ¿Cómo somos los santiagueros? Bueno, somos buena gente, chévere, en mi punto de vista. ¿Cómo somos los santiagueros? Hospitalarios, maravillosos, alegres, de mucha fiesta. Aquí donde todo se sabe, en la guagua o en la parada de la guagua. Soy Arlen, Santiago, Santiaguerías. Aprendimos a ser nobles y leales. Somos la gente más alegre y fiestera del archipiélago más verde de todo el universo. ¿Quién no viene a mi carnaval? Santiago, un pedacito de Cuba es, a golpe de gracia plena, poesía, hierros, perseverancia, corneta china, fe y tambor. Arrollando mami, arrollando nahue, que ahí viene el cocollé.